me permiten llegar a sus hogares en esta tarde. En este día vamos a tener un estudio maravilloso. Vamos a comenzar la introducción acerca de la Trinidad de Dios y vamos a estar hablando de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Que con la misma le voy a pedir que vayamos al libro de Éxodo capítulo 15 y vamos a considerar aquí unos cuantos versos al principio. Y leemos la palabra en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia a una voz dice, amén. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Así que mis amados hermanos, en esta noche vamos a comenzar con la introducción a la Trinidad. Y les digo de antemano que en este estudio vamos a ir a través de las Escrituras. Yo le invito a que usted busque su Biblia, busque una libreta, busque un bolígrafo donde usted pueda anotar. Tenemos un estudio extraordinario de lo que es la Trinidad de Dios. Hay muchas preguntas sobre este tema, pero como les digo, mis amados hermanos, vamos a ir a través de las Escrituras, vamos a estar mencionando muchos textos bíblicos y para que haya pues el aprendizaje a veces tenemos que hacer nuestras notitas. Y cuando hablamos acerca de la Trinidad, por cierto, nos pidieron este tema y yo sé que si nos lo pidieron es porque hay personas que están pensando en la Trinidad. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que el Dios de la Biblia, no? Un Dios, solo Dios, que es uno, que al mismo tiempo se manifieste en tres personas diferentes. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Acaso no enfatiza la Biblia que Dios es uno? Luego entonces, ¿cómo compaginamos esta enseñanza? Esta pregunta, esta duda, mis amados, existe entre muchos cristianos y personas que no son cristianas por igual. Ahora, tenemos entendido y tenga también usted entendido que aunque la palabra Trinidad como tal no aparece en la Biblia, sin embargo vemos su manifestación a lo largo de ella. Recuerde que un principio bíblico para que nosotros podamos entender los textos bíblicos es que tenemos que unir la Biblia. La Biblia, aunque son muchos libros, pues es uno solo, ¿no? La Escritura. Y tenemos que entender que un texto explica a otro, ¿ve? No nos podemos aislar en un solo texto porque si no, la Biblia no tendría sentido. Y lo cierto es que la Trinidad es una doctrina cristiana evangélica que cree que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, pero que en esencia son una. ¡Qué grandioso esto! La doctrina de la Trinidad afirma que Dios es un ser y que este único Dios existe como tres personas distintas. Y aquí es importante, mis amados, que nosotros entendamos y aceptemos que la Biblia es la autoridad final para el creyente. Es la palabra de Dios, es lo que dice la Biblia. Por eso es que para hacer este estudio, como les decía, tenemos que ir a las Escrituras. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de sí mismo? ¿Cómo es que Dios se ha revelado? Por eso es que tenemos que escudriñar la palabra. Y vamos, una vez más les digo, vamos a estar citando bastantes textos bíblicos en este estudio. Entonces tenemos que entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son formas de Dios, sino que cada uno de ellos es Dios.
Entonces vamos a comenzar con el Shema. El Shema es un pasaje bíblico muy conocido, ¿no? Shema, eso viene de una palabra en hebreo que significa oír. Y el Shema de Israel aparece en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos 4 al 9. También la continuación está en Deuteronomio, capítulo 11, versos 13 al 21. También aparece en el libro de Números, capítulo 15, versos 37 al 41. Y el Shema nos enseña que Dios es uno. Y el Shema es la confesión judía de fe. Ellos lo recitan varias veces al día y también en algunas de sus fiestas particulares pues también lo pronuncian. El Shema presenta el reinado soberano de Dios sobre su pueblo Israel. Y pues nosotros somos la iglesia de Cristo, ¿no? Así que nosotros también podemos pronunciar estas palabras que aparecen en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 9. Y vamos a leerlo. Y leemos la palabra en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Quiere decir, mis amados, que la Biblia es clara. Dios es uno. La Biblia también es clara y dice que hay tres personas que son llamadas Dios. La pluralidad de Dios, o sea que Dios es tres personas, la vemos presentada. Vamos a citar unos cuantos textos. Vamos a ir aquí a 2 de Corintios capítulo 13, verso 14, que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Vamos a leer también en 1 de Corintios capítulo 12, verso 4 en adelante. Y Pablo se refiere a los tres en el mismo texto. Ahora bien, dice la Escritura, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Ve? Aquí vemos a los tres una vez más en este versículo: el Espíritu, el Señor y Dios. Los tres presentados en el mismo texto. Ahora, hay un texto muy extraordinario que aparece en 1 de Juan, capítulo 5, verso 7. Muchas Biblias no tienen este texto bíblico. Yo espero que la suya la tenga. 1 de Juan, capítulo 5, verso 7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno: el Padre, el Verbo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Aquí vemos a la Trinidad manifiesta, la hemos visto en estos textos que leímos.
También en Gálatas capítulo 4, verso 6 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Una vez más, aquí vemos a los tres manifiestos. Mis amados hermanos, entendemos que con nuestra mente finita se nos hace difícil comprender a cabalidad a un Dios que es infinito y la profundidad de esta palabra, de esta enseñanza. Y es difícil entender estos conceptos. Por eso vamos a ir despacio y vamos a seguir a través de las Escrituras. Cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad en el Nuevo Testamento presenta a cada miembro de la deidad como diferente el uno del otro. Esto significa, mis amados, que en primer lugar nosotros debemos distinguir a cada persona de la Trinidad de las otras dos. Y el Padre no es el Hijo y tampoco es el Espíritu Santo. El Hijo no es el Espíritu Santo ni es el Padre. Y el Espíritu Santo no es el Padre ni es el Hijo. Cada uno de ellos es diferente el uno del otro. Tiene un centro distinto de conciencia, de forma distinta de existencia personal. Existen, mis amados hermanos, como personas diferentes el uno del otro. Sin embargo, todos ellos comparten exactamente la misma naturaleza o la misma esencia divina. Por consiguiente, las tres personas son un único ser. Las tres personas son un único ser. El ser o esencia divina no es algo que está dividido entre las tres personas, o sea que cada uno de ellos recibe un tercio. No, mis amados. Sino en cambio, el ser divino es completa e igualmente poseído por cada una de las tres personas, de tal forma que las tres personas son completa e igualmente Dios. Y una vez más, no es que en esa esencia divina es un tercio para cada uno, no, sino que cada uno de ellos son completa e igualmente Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces surge aquí una pregunta. ¿Cómo el hecho de que Dios es tres personas, cómo ese hecho de que Dios es tres personas en un único ser se relaciona a la encarnación? Una vez más, para contestar esta pregunta, hay que hacer otra pregunta. ¿Cuál de las personas de la Trinidad se encarnó? Bendito Dios. ¿Jesucristo? ¿Las tres? ¿Una? ¿Cuál de ellas? Bien, mis amados hermanos, la Biblia dice que el que se encarnó fue el Hijo. El que se encarnó no fue el Padre ni el Espíritu Santo. El que se encarnó fue la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo. El Padre no vino a encarnarse en Jesús, ni tampoco el Espíritu Santo. Por tanto, Jesús es Dios, pero Él no es ni en el Padre ni en el Espíritu Santo. Jesús es Dios, el Hijo. Ok, hasta aquí me van siguiendo, ¿verdad que sí, mis amados? Vámonos ahora al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el verso 14, que dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es el Verbo? Pues el Verbo es Jesucristo, ¿verdad que sí? Eso lo sabemos, que el Verbo es Jesucristo. Acompáñenme ahora al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es en el nombre de Jesús que se dobla toda rodilla, no es en ningún otro nombre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oiga, qué explicadito está la esencia, el Padre, quién es el Hijo. El Hijo fue el quien se encarnó, el que siendo Dios dejó su trono, se encarnó como un hombre, ¿verdad? Por eso dice la Escritura que Él nació de María la Virgen por obra del Espíritu Santo. Y es por eso que Jesús tiene dos naturalezas, Dios y una naturaleza humana. El padre de Jesús es Dios. Y la mamá, pues, nació de una mujer para que fuera un ser humano, pues fue María. Por tanto, no fue Dios el Padre ni Dios el Espíritu Santo quien se hizo hombre, sino Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. De igual manera, mis amados, en el bautismo de Jesús, vemos al Padre afirmando: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido o en ti tengo complacencia. Vamos a leer la versión de Lucas capítulo 3 y verso 22, que dice: y descendió, que bajó el Espíritu Santo sobre él, sobre Jesús, en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Fíjese que él no dijo: tú eres yo y conmigo estoy muy complacido. Eso no fue lo que dijo el Padre, eso no fue lo que dijo la voz que vino del cielo. Él no dijo: tú eres yo y conmigo estoy muy complacido. No, eso no fue lo que dijo. Él dijo: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. O sea, Dios estaba afirmando que Jesucristo es su Hijo y Él se complacía en su Hijo. Eso es lo que estaba diciendo. En ese mismo verso también vemos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo dice que descendió de manera corporal como una paloma. Quiere decir que el que descendió fue el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. El Padre, Espíritu, está en los cielos. Jesucristo se encarnó como hombre, estaba en la tierra. El Espíritu de Dios desciende sobre Jesucristo. Y aquí una vez más vemos a los tres presentes, a la Trinidad, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿por qué es importante saber que Jesús es específicamente Dios el Hijo? Porque si no entendemos esto, nos estaríamos equivocando acerca de la identidad de nuestro Salvador, mis amados. Además, esto afecta grandemente la forma en que nos relacionamos con un Dios que es triuno, o sea, un Dios que es tres personas, un único ser. O sea, triuno significa un único ser subsistente en tres personas, triuno de tres. Si pensamos que Jesús es el Padre o el Espíritu Santo, estaremos enormemente equivocados y vamos a estar confundidos en nuestras oraciones. Nosotros tenemos que orar al Padre, pero lo hacemos en el nombre de Jesucristo. ¿Ve, mis amados hermanos? Por último,
Es considerada una herejía. Y por último, hablando de esto que estoy hablando, es considerada una herejía creer que el Padre vino a ser encarnado en Jesús. O sea, tenemos que tener claro y entendido, bien entendida, mis amados hermanos, la función de cada una de las personas de la Trinidad. Y precisamente, hablando de las confusiones y de los malos entendidos, de las malas interpretaciones, vamos a estar hablando de dos sectas terriblemente heréticas. Vamos a estar hablando de los falsos testigos de Jehová y también vamos a estar hablando de los mormones. Eso lo vamos a estar haciendo más adelante. Cada miembro de la Trinidad es diferente, como hemos estado diciendo, el uno del otro. Vámonos ahora hasta el Evangelio de Mateo, capítulo 28, y vamos a leer en el verso 18. Mateo 28, 18. Vamos a leer hasta el 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Aquí hay un mandato del Señor Jesucristo. Oiga, estas palabras las dice nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más, aquí vemos presente, dice que hay que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes tenían una vez más que ir al mundo a ser discípulos, pero fíjese, dice que hay que bautizarlos en el nombre. A pesar de que habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no dice bautizarlos en los nombres, dice bautizarlos en el nombre. O sea, que cuando dice bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, está diciendo que los tres en esencia son uno. Los tres de la misma manera comparten la deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo también presenta a los tres miembros de la Trinidad envueltos en el bautismo de Jesús. Entonces, ahora vamos a Mateo capítulo 3, verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En este pasaje el Padre habló desde el cielo. El Espíritu Santo descendió una vez más del cielo como paloma mientras Jesús estaba ¿dónde? En la tierra, ¿ve? Siendo bautizado. Entonces la Biblia nombra a cada miembro de la Trinidad como Dios. Fíjense, mis amados, nadie cuestiona que Dios el Padre es Dios. El cuestionamiento viene cuando hablamos acerca del Hijo y cuando hablamos acerca del Espíritu Santo. Hay un texto muy interesante del apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 15 verso 24, donde precisamente enfatiza pues que Dios, el Padre, es Dios. ¿Ves? Con este asunto le digo, no tenemos problema. Primera de Corintios 15, 24 dice: luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Aquí está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. O sea que aquí vemos que menciona una vez más que el Padre es Dios. Romanos
capítulo 1, verso 7, también dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por otro lado, mis amados, sabemos que Jesús es Dios, que la Biblia enseña que Jesús no es alguien que simplemente se parece mucho a Dios o alguien que tiene un caminar muy cercano con Dios, no, sino que Jesús es el mismo Dios Altísimo. En Tito, capítulo 2, verso 13, Tito 2:13, dice que como cristianos, ¿verdad?, estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por otro lado, Juan 20:28 nos dice que después de haber visto al Cristo resucitado, Tomás recuerda que cuando el Señor se le había aparecido a los apóstoles, él no estuvo presente y luego él dudó y él dijo que hasta que yo no lo vea y toque sus heridas y vea sus manos, meta mi mano en el costado. Él no creyó cuando los discípulos le dijeron que habían visto al Cristo resucitado. Pero cuando entonces el Señor se presenta y Tomás lo ve, entonces Tomás exclamó: Señor mío y Dios mío, ¿ve?, reconociendo la deidad de Dios. El libro de los Hebreos también nos da testimonio directo, todo un testimonio directo de Dios Padre acerca de Cristo. Dice Hebreos 1:8. Pero con respecto al Hijo dice, y estoy hablando que Dios está diciendo esto respecto del Hijo de Jesucristo: tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Dios Padre reconociendo y llamando al Hijo Dios de la misma manera. Otra forma en que la Biblia enseña que Jesús es Dios es al demostrar que Jesús tiene los atributos de Dios. ¿Cuál es uno de esos atributos? Que Él lo sabe todo. Vamos aquí a leer 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16, que dice: pero ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. O sea, mis amados hermanos, Jesucristo todo lo sabe. Él no necesita ser enseñado por nadie. De hecho, a Él ni siquiera nosotros le tenemos que dar testimonio de lo que hay en nuestros corazones, porque a la semejanza de Dios en Él habita la ciencia, el conocimiento, toda la sabiduría. También Cristo, nuestro Señor Jesús, al igual que Dios Padre, está en todo lugar. Colosenses capítulo 1, verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. También otra cosa que define a nuestro Señor Jesucristo como Dios es que tiene todo el poder. Y repetimos una vez más Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo tiene todo el poder. Él no depende de nada de fuera de sí mismo para vivir, y Él gobierna sobre todo. En Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante, que dice que Jesucristo, ¿verdad?, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, que en Él, que en Jesús, habitase toda plenitud, y por medio de Jesús reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Oiga, hermano, esta definición que nos da aquí acerca de Jesús es como si estuviera hablando de Dios, bendito Jesucristo. Jesús nunca tuvo principio y nunca dejará de existir. Cuando leemos Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Cuando nosotros leemos lo que significan estos verbos en el original, lo que significa es que Jesús, que siempre existió, comenzó a existir de una manera diferente. Jesucristo no comenzó a existir cuando se encarnó en María la Virgen, no, por obra del Espíritu Santo. Ya él existía. Lo que sucedió diferente fue que él entonces adoptó una forma humana, un cuerpo humano semejante al nuestro, pero él siempre ha existido. Eso es lo que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y otro texto que a mí me fascina en Juan 8:58, que Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Oiga, cuando el Señor le dijo esto, quedaron patidifusos, se pusieron furiosos, porque Jesús hacía igual a Dios. Él dijo: yo soy. Yo soy el eterno, yo siempre he existido. Y ahí le comenzaron a decir: ¿cómo es posible que tú digas que hubieras vivido antes de Abraham, que tú conociste a Abraham? Pero Jesús lo que le estaba diciendo: yo siempre he existido, yo estuve presente. Aleluya, yo creé a Abraham, yo conocí a Abraham. Bendito es el Señor. Jesucristo es el gran yo soy. También Jesucristo es nuestro creador, como lo acabamos de leer en Colosenses 1:16, que en Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es por eso, mis amados, que cuando nosotros leemos los evangelios, vemos un detalle muy curioso. Aquí la Escritura dice que el Señor lo creó todo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Las cosas visibles y las invisibles, ¿verdad? Y en las invisibles habla de los tronos, los dominios, los principados, las potestades. Les decía que en el libro de los evangelios nosotros vemos que cuando los demonios veían a Jesús, se sentían atraídos por Él, tenían que venir hacia Él. Se tenían que inclinar delante de Él. Y los demonios reconocían que Jesús es el Señor. Bendito Jesucristo. Oh, gloria al que vive. Entonces, pudiéramos decir, ¿verdad? En forma de broma, que si no creemos a la palabra de Dios, pues podemos creer a la palabra de los demonios. Qué cosa terrible, ¿verdad? Los mismos demonios, ellos reconocían porque Jesús fue su creador. Así que se tenían que acercar a Él se tenían que inclinar, se arrodillaban delante de Él, porque reconocían que ese era su creador y estaban delante del unigénito Hijo de Dios mismo. En otras palabras, en todos estos textos que acabamos de leer, todo lo que Dios es, Jesús es, porque Jesús es Dios. Y específicamente, Jesús es
el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Jesús se identifica a sí mismo como Dios. En Juan capítulo 10 y el verso 30 dice: yo y el Padre uno somos. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. También Jesús declara su divinidad cuando fue tentado por el diablo. Oiga, cuando Jesús dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Poderoso es el que vive. Eso está en Mateo 4:7. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo también afirmó que aquellos eventos que rodearon el nacimiento de Cristo cumplieron las profecías del Antiguo Testamento, incluyendo Isaías 7:14, que dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, más adelante nos dice Mateo en el capítulo 1 y el verso 23 que Emmanuel significa eso mismo, Dios con nosotros. O sea que Jesucristo es Dios que ahora estaba con nosotros en la tierra. Emmanuel, Dios con nosotros. Bendito es el Señor. El Espíritu Santo también es reconocido como Dios. Y ahora, mis amados hermanos, el Espíritu Santo no es meramente una fuerza impersonal, sin mirar a la electricidad. Y eso le enseñan algunas sectas, como los Testigos de Jehová. Ellos dicen que Él es una fuerza que es como la electricidad. No, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo tampoco es un it. Él no es una cosa. No es una cosa tampoco, mis amados hermanos. Es una persona, como Jesucristo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Claro, es espíritu de la misma manera que el Padre es espíritu. Así que vamos a leer aquí unos textos, ¿verdad? Que nos hablan de que cada miembro de la Trinidad es un ser personal. El Espíritu Santo es, vuelvo y repito, una persona. Aquí vamos a leer Juan capítulo 16, verso 7, y vamos a leer en el libro de Hechos capítulo 8, verso 16. Hay algunos textos que usted verá que vamos a estar repitiendo porque lo vamos a enfocar desde un punto de vista diferente. En Juan capítulo 16, verso 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vamos al libro de Hechos, capítulo 8, verso 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Quiere decir, mis amados hermanos, recuerden que ya una vez que Jesús se va al cielo, luego entonces Él envía al Espíritu Santo de Dios. En el libro de Hechos, en el capítulo 5, versos 3 a 4, cuando el apóstol Pedro condenó a Ananías por mentir, y vamos a leer aquí en el libro de Hechos, capítulo 5, versos 3 al 4, vamos a leer el 3.
Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Quiere decir que aquí esta escritura nos está enseñando que el Espíritu Santo es Dios. Cuando Ananías le mintió al Espíritu Santo, está diciendo aquí la escritura, le estaba mintiendo a Dios. En 2 vamos ahora a 2 capítulo 3, verso 15 al 17, dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Escuche esto. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. En el Evangelio de Juan vemos que el Espíritu Santo está íntimamente relacionado con el Padre y con el Hijo. Fue el que acabamos de leer en Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ve? Vendría el Espíritu Santo que el Padre enviaría en el nombre de Jesús. Aquí vemos una vez más la unidad de la Trinidad. Y en Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, aquí está hablando Jesús, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Aquí lo vemos una vez más a los tres manifiestos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y quiero que sepa, mi amado hermano, que el Espíritu Santo es una persona. Y decimos que es una persona porque posee intelecto, emociones y voluntad. No es una fuerza impersonal como la gravedad. El Espíritu Santo tiene las cualidades de una persona, tales como hablar, razonar, pensar, comprender, querer, sentir y dar comunión personal. El Espíritu Santo posee intelecto. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, verso 9 en adelante, donde dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló, el Espíritu Santo tiene intelecto, a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, tiene intelecto, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y cuando dice que el Señor nos las reveló, se refiere, ¿qué es lo que reveló? Se refiere a principios, palabras, conocimiento. Y mi amado hermano, una fuerza no puede revelar conocimiento, ¿ve? Le digo, como enseñan los testigos de Jehová y otras falsas sectas heréticas y personas que enseñan herejía, que el Espíritu Santo es una fuerza, mi amado hermano, no puede revelar principios, ni palabras, ni conocimiento. Entonces, en vamos a 1 Corintios, capítulo 2, verso 13, dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Espíritu con letras mayúsculas, hablando del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo, como una persona, posee emociones. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo,
de Dios. Y yo pregunto, ¿se puede contristar una fuerza? No, mi amado hermano, una fuerza, eso desaparece, actúa, se empuja, pero una fuerza no se puede entristecer, ¿verdad? Lo que dice el apóstol Pablo en la carta de los Efesios, no entristezcan, no contristéis al Espíritu Santo. No hagas que el Espíritu Santo se sienta triste, ¿ves? Una emoción. Santiago 4:5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu con letras mayúsculas, que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Quiere decir que el Espíritu Santo tiene emociones, se pone celoso. El Espíritu Santo se pone celoso cuando nos ve a nosotros compartiendo con el mundo. Se pone celoso cuando tal cosa sucede. El Espíritu Santo, como una persona, también posee voluntad. Vámonos al libro de los Hechos, capítulo 16, verso 6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Recuerda, el Espíritu Santo tiene voluntad. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Usted ve aquí que el Espíritu Santo, como tiene voluntad, le prohibió al apóstol Pablo, a aquellos misioneros, les prohibió, dice al principio, hablar la palabra en Asia. Cuando ellos quisieron ir a Bitinia, el Espíritu Santo le dijo no. ¿Ves? Y el Espíritu Santo, como tiene voluntad, les dirigió. Bendito es el Señor. Y en Gálatas 5:7 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Quiere decir que nos sometemos a la voluntad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene voluntad. El Espíritu Santo es una persona porque actúa como una persona. Y en Hechos 13:2 vemos la voluntad del Espíritu Santo. ¿Usted sabía que es el Espíritu Santo el que llama al ministerio? Gloria al Señor. Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, ¿ve? Porque el Espíritu Santo habla, dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. El Espíritu Santo tiene voluntad, el Espíritu Santo habla. Bendito Jesucristo. Entonces, acerca de eso en Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mis amados, el Espíritu Santo habla. ¿Verdad que a usted le habla el Espíritu Santo? Eso dice la Escritura, el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo enseña, Juan 14:26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nos va a enseñar y va a recordar, nos va a hacer recordar. Esta es una obra del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, el Espíritu Santo también es Dios. Y el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una corriente eléctrica, no es un ser impersonal, no es una cosa, un it. El Espíritu Santo es una persona. Bendito es el Señor Jesucristo.
Y mis amados hermanos, el estudio pues lo vamos a dejar aquí el día de hoy. Les decía que con este estudio usted se va a poner bien diestro en las escrituras, porque hemos ido a muchos textos el día de hoy. Y así, ¿verdad? Pues vamos a seguir mencionando, porque seguimos creyendo que la Biblia, mis amados hermanos, es la regla infalible de fe y conducta para el creyente. Y si nosotros queremos saber sobre un tema específico, tenemos que ver qué dice la Biblia sobre tal tema, ¿no? Y por eso es que estamos haciendo referencia a la Escritura, estamos escudriñando las Escrituras. Bendito sea el Señor. Así que mis amados hermanos, vamos a continuar el martes con este estudio maravilloso. Nos pidieron que oráramos por varias personas. Nos pidieron que oráramos por una niña que se llama Valerie. Ella pues tiene edema pulmonar y está hospitalizada allá en Río Piedras, Puerto Rico. Y vamos a orar para que se salga esa agua de los pulmones. Vamos a orar también por nuestra hermana María, ¿verdad? Por sanidad para su ojo. Oremos también por la hermana Carmen, que el Señor la cuide, que el Señor la proteja, que el Señor le conceda la victoria en la labor que ella está realizando en esta hora. También quiero orar por mi cuñado Emory, por sanidad para su espalda. Él va a ser sometido a un procedimiento, que Dios se glorifique en todo ese asunto. También vamos a orar por la hermana Enriqueta, está en el hospital. No sé si fue a sala de emergencia o está hospitalizada. Oremos por la hermana Enriqueta. Oremos también por nuestra hermana Yanel. Ella tiene terapia facial mañana, tiene un asunto que tiene que ir a terapia facial mañana. Hermanos, vamos a orar. Yo sé que el Señor sana, yo lo sé porque sé. Y Dios lo mismo puede hacer el milagro instantáneo, que eso es lo que quisiéramos, que fuera instantáneo. Pero Dios tiene sus medios. El asunto es que sea como sea, Dios opera la sanidad. Y vamos a orar creyendo, mis amados, que el Señor restaura. Bendito es el que vive, que Dios restaura, Dios sana, Dios hace milagros extraordinarios, milagros creativos, que en el Señor hay esperanza. Padre de bondad y Señor de toda misericordia, yo me uno en esta hora a mis hermanos, mi Rey soberano, y envío tu palabra, Señor, tu palabra de salud, a favor de cada una de estas vidas que están enfermas. Oro también, Señor Dios, por el pastor Valderas, oro por su esposa, la hermana María. Oro, Señor mío, por todas estas vidas, creyendo que tú puedes hacer un milagro en esta hora. Bendito es el que vive y el que reina. Padre amado, que en el nombre de Jesús toda enfermedad se incline, se desaparezca, se seque de raíz, Señor de gloria. Que aquellos que están batallando en esta hora con los pulmones, que estos se expandan, Dios mío. Que toda edema, que todo líquido que esté en esos pulmones, que todo lo que esté obstruyendo esas vías respiratorias, se seque, se desaparezca en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oro, Padre amado, por esos hermanos, esas vidas que están batallando con la visión en esta hora. Padre, trae sanidad al ojo de mi hermana. Trae sanidad al ojo de mi otra hermana, Dios mío, aleluya, al Cordero. Que tú quites toda comezón, que tú quites esa neblina, Dios mío. Que haya descanso en ese ojo, que pueda volver a ver con normalidad para que pueda hacer las funciones que cada una de mis hermanas está llamada a hacer en tu cuerpo, en medio de su casa, en su familia. Oro, Señor Dios, por un milagro en esos ojos poderosos, Salvador, Padre de la gloria. Oro, Dios mío, que cualquiera
Quizá la circunstancia de mi hermana Enriqueta. Recibe salud allá donde te encuentras. Recibe restauración. Recibe poder de Dios para sanidad en tu cuerpo. Oh Señor de vida, yo te pido, Padre, que tú operes un milagro, Señor, en esas terapias faciales a las que está yendo mi hermana, Dios mío. Que todo dolor se vaya. Que todo se ubique en el orden en que tiene que estar ubicado. Que ella pueda comer. Que ella pueda hacer todas las cosas, Señor Dios, con libertad y sin dolor alguno. Oro, Padre de la gloria, que tú sanes, porque para lo que nosotros es imposible, para ti es posible. Y tú te especializas, Señor Dios, en hacer de lo imposible posible. Señor, también envió la palabra, Dios mío, que cubra a mi cuñado Emory en esta hora, Señor. Padre de la gloria, sana su espalda. Dios del cielo, glorifícate en ese procedimiento que le van a hacer, divino Señor. Que tú lo restaures, que él salga nuevo de ahí, Dios mío. Dale fuerzas nuevas para que él siga hacia adelante, confiando siempre en que tú eres el Dios glorioso, el Dios maravilloso, el Dios que sana, el Dios que restaura. Padre amado, te bendigo, Dios mío, tú eres el Dios de poder. Aleluya al Cordero. Y yo sé, Padre, que cuando hay necesidades, que cuando hay conflicto, que cuando hay enfermedad, entonces es que tú despliegas tu gloria. Entonces es que tú manifiestas tu poder. Y todo esto, mi Señor soberano, te lo pedimos en el nombre glorioso y majestuoso de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y la iglesia en la voz dice, amén. Oh Jehová, ¿quién ha creído y sobre quién se ha revelado? La gracia que has enviado con el Mesías prometido, Le vieron sin atractivo para que fuese deseado, por nosotros despreciado. experimentó el quebranto y por haber amado tanto, Fue el que fue crucificado. cual raíz en tierra seca y sin parecer en él. fue castigado también. llevando la cruz a cuesta. Él no dijo una respuesta El tiempo en que fue enjuiciado. y se mantuvo callado. Sintiendo un dolor profundo, Por el pecado del mundo Fue que él fue crucificado. Bajo los ciertos destinos, atrás él no se volvió. hasta el fin. Él continuó para trazar el camino. Encomienda que el divino A su hijo le había dado. Del madero fue colgado. por agua le dieron hielo. y por este mundo infiel, Fue que él fue crucificado. Murió por los pecadores, llevó sus enfermedades, Cargó las iniquidades. de todos los transgresores. él sufrió nuestros dolores. Fue hasta la tierra humillado, siendo por juicio quitado. Y aunque nunca hizo maldad, y por esta humanidad, fue que él fue crucificado. Espiritual es la guerra. Espiritual es la guerra. Espiritual es la guerra. Espiritual es la guerra, Espiritual es la guerra. la cual él ya ha ganado. Con sangre, él te ha comprado. Y aunque tú no lo sabías, por tu vida y por la mía, fue que él fue crucificado.